diciembre la fecha, las elecciones ganó. De diciembre la fecha con la reforma previsional. ¿Cayó la imagen? ¿No cayó la imagen? Sí, en aquellos días de la reforma previsional fue un sismo político en la Argentina y ahí la imagen del gobierno cae perjudicado por aquellas imágenes de esa represión tan fuerte y demás. Pero en febrero, parece que en febrero se repuntaba. Luego viene esta tanda de incremento de tarifa, pero no solamente eso. Ya en febrero se ve que la inflación del año, hay que acordarse que en diciembre cambia la pauta de inflación para el 15%, y se ve que la inflación iba a superar lo esperado y ya está en el orden del 20 al 25%, y los salarios no acompañan eso. Entonces, es una ecuación entre salarios que no repuntan, la inflación y el incremento de tarifas, que evidentemente es muy fuerte y en este momento está impactando a la economía familiar. ¿Qué piensa el gobierno? El gobierno tiene claro que está cayendo las encuestas, que cayó un 10%, entre un 10 y 15% según como uno lo mida, pero ahí todas las encuestas coinciden. El gobierno piensa... Un 10 y un 15% es mucho. Sí, es mucho, y hoy no estaría ganando en primera vuelta si fueran las elecciones hoy. Es decir, está por abajo del 40% de intención de voto y el 60% se inclinaría por la oposición. Podemos preguntar quién es la oposición hoy, ¿no? El problema pasa por ahí también. Pero el gobierno dice, bueno, esto es el peor momento, damos todas las malas noticias juntas, después del Mundial la inflación va a bajar. Ahora aparece este nuevo problema de la economía mundial, ¿no? Norteamérica incrementando intereses, tasa de interés. Al 3%. Que es al mucho. 3%. Y esta salida, puerta 12, ¿no? Todos los inversores financieros quieren salir todos juntos y quieren sus dólares. Y el gobierno tiene dos posibilidades: devaluar fuertemente o liquidar divisas. Y esto es lo que está haciendo hoy. Pero todo el mundo está esperando qué va a pasar mañana. Claro. Porque si mañana siguen liquidando las LEVAC y reclamando los dólares, va a ser difícil. Sí, porque además los argentinos han pasado por estas situaciones. No es ninguna novedad. Que pintamos canas pasamos seguro. Claro, no es ninguna novedad. Entonces, una economía fuertemente dolarizada, es decir, no solamente las grandes empresas, las medianas también. Dolarizada en cuanto a los impuestos y las tarifas y los servicios. Y no los salarios. No los salarios. Claro. Es un cóctel mortal. Es un cóctel difícil y el gobierno tiene que pensar muy cuidadosamente qué está por hacer, porque esta situación fue anunciada. Muchos economistas, incluso muy afines al gobierno, diciendo cuidado con esta carry-on, como se llama, carry trade, es decir, este mecanismo por el cual se traen divisas para ponerlo en la tasa de interés fuerte, pero un día deciden irse todos juntos. Esta es la situación que está pasando. El gobierno tiene que ser muy cuidadoso en las señales, sobre todo la sociedad, no tanto los mercados, sino la sociedad. A tu juicio, ¿el gobierno lo entiende? ¿Lo ven así? ¿O realmente no se dan cuenta que no hay nada peor que cuando la economía destruye el bolsillo del laburante? Sí, lo que pasa es que el gobierno tiene un proyecto económico de mediano plazo, la Argentina como fuerte exportador de productos agrícolas, ganaderos, sueldos baratos en dólares. El gobierno permanentemente compara el costo laboral en dólares. Está claro que la Argentina en dólares es muy caro. No hay prácticamente turistas en la Argentina hoy porque realmente se ha puesto muy caro, pero no es que los trabajadores sean millonarios, ni mucho menos. Se ha encarecido todo el país y esto es muy difícil de bajar, salvo lo que está haciendo, digamos, ¿no? Pisando los salarios, pero sí levemente el dólar ha ido aumentando. Hoy ya están 21 pesos el dólar. Ahora, ¿no es peligroso que, digamos, que vos hambrees al laburante para que te cierren las cuentas cuando en realidad tampoco te cierran? No. Y ese es el gran problema. Porque el gobierno realmente pensaba que bajando los niveles de consumo, la inflación iba a minorar. Que fue pésimo. Y esto no pasa. Y esto, hay algunos que lo explican porque la emisión monetaria sigue aumentando, hay algunos que explican que esto que estamos hablando, ¿no? La economía está fuertemente dolarizada y
las empresas hacen sus cálculos en dólares, y tampoco la Argentina se ha vuelto un exportador. Si uno mira las exportaciones comparando anualmente, no ha habido un buen exportador, ni siquiera de los commodities. Y ahí estamos con un problema fuerte porque la gran apuesta no está pasando. Ahora el gobierno cuenta, como decía recién, que el segundo semestre va a mejorar, siempre los segundos semestres parece que tendría que mejorar, y pensando en el 2019 recuperar esta pérdida de intención de voto, esta pérdida de imagen. Pero bueno, aparecen estas otras cuestiones, ¿no? Ahora, como algunos ministros cuestionados, problemas de ética que no están resueltos. Entonces ahí aparecen imponderables, ¿no? Lo que yo me pregunto, ¿cuál es el proyecto? Porque honestamente uno empieza a preguntarse ya a esta altura del partido, ¿cuál es el proyecto del gobierno? Porque yo noto, por ejemplo, mi sueldo no alcanza, me llegan aumentos, o nos llegan, y hablo en primera persona, aumentos enormes en tarifa, obra social, en peajes, combustible, aumentos enormes, en alimentos, es tremendo. Yo vivo en el conurbano y veo cantidad de personas que están desesperadas, que no tienen para comer. Las caídas en las ventas han caído estrepitosamente en los supermercados. Ya no hay fidelidad a marcas, a nada. Ya la gente o el ciudadano común compra lo que puede. Y me parece que es una molotov, que tiraste una molotov y te puede explotar. Sí, el caso de esta cadena de hipermercados, Carrefour, por ejemplo, es una señal muy compleja porque es quien vende comida, ¿no? Y las grandes cadenas de supermercados están todas en rojo. Entonces, también eso provoca una cadena muy peligrosa, y puede haber un quiebre encadenado de distintas industrias que no puedan sostener los precios con esta baja de consumo, ¿no? Uno puede ver hoy, bueno, en todo este fin de semana largo, la ciudad ha quedado casi paralizada. Uno piensa que en un fin de semana largo la gente saldría a pasear, también el tiempo no acompañó, pero bueno, estamos de acuerdo que hay un cóctel muy complejo y explosivo, y que el gobierno no tiene todavía todas las cartas en la mano como para operar, y va a tener que elegir si sostener el dólar o devaluar. Ahora, y se devalúa con los sueldos, los pones en crisis. Sí, cuenta con algunos elementos, ¿no? Cuenta con... ¿Y si dolariza? Cuenta con ciertos medios que bancan mucho el proyecto del gobierno, sí. Cuenta con una CGT que ha aminorado los reclamos. Esto que hablábamos de Carrefour, el sindicato de comercio arregló ciertas... Pero eso es histórico en comercio, ¿eh? Claro, pero arregló... Desde siempre. Arregló ciertas condiciones que todo el resto de la economía va a pedir las mismas condiciones. Ya las otras cadenas de supermercados están pidiendo también igualdad de trato. Entonces acá aparece un fenómeno, pero también hay que notar otro elemento. Lo que hablábamos recién, cae la imagen del gobierno, cae la intención de voto. ¿Quién lo captura? Nadie. No, él no sabe, no contesta. Nadie. Es decir, el peronismo está en un proceso de lenta recomposición. Aparece la intervención del PJ de Barrio Nuevo. ¿Cuál es la intención de la jueza Servini en hacer esto? Solo ella lo sabe. Solo ella lo sabe. Es asegurar que haya dos o tres peronismos en 2019. El gobierno ya está pensando en las elecciones. Ahora, lo que pasa es que también hay que pensar que el peronismo es uno de los pocos partidos políticos que se ha reciclado permanentemente. Sí. Se ha reciclado. Y donde surja medianamente un candidato y digan, y vayan a paso, y con el viejo lema peronista, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y sí, por es supuesto. Un escenario complejo para el que esté enfrente. Por supuesto, en aquel 2002 tan traumático, Duhalde buscando candidato. Acordate 87. También. Acordate 89, cuando aparece la figura de Menem, la interna Cafiero-Menem, o sea, tienen una historia de que gana conduce y que pierde acompaña. Sí, hoy uno ve algunas cuestiones inesperadas, como que Schiaretti, el gobernador de Córdoba, empiezan a ver ventanas de oportunidades, porque en noviembre estábamos hablando de quién iba a suceder a Macri, si iba a ser
Vidal, Rodríguez Larreta, Marco Peña, esas discusiones que tenemos... Sí, de cúpula. De cúpula y de pecera, ¿no? Y hoy estamos viendo donde el peronismo dice, bueno, no es tan... 2019, esto no es esta una frase que monarquía. dijo Rodríguez hay 2019. Claro, no es una monarquía esto, que vas a darle el trono a quien vos quieras. No es una monarquía y... Que de hecho en Argentina hemos vivido monarquías bizarras en el conurbano, en varias provincias. ¿No? La Argentina sí. Se acostumbró a ver ese tipo de monarquías media bizarronas. Sí, donde pero se esto sucede en el está poder. cambiando, ¿no? Está cambiando donde además en las elecciones últimas hubo provincias tradicionalmente peronistas que perdió el peronismo. Entonces el peronismo empieza a ver que los gobernadores, los intendentes, no hay bastiones. Claro. Si no hacen un buen gobierno, si no se desburocratizan, si no acompañan y no elaboran un proyecto a futuro, el peronismo también va a estar en problemas, o los gobernadores, esta liga de gobernadores, ¿no? Y acá, bueno, también apareció la semana pasada un elemento que el gobierno no lo esperaba, que en la Cámara de Diputados, kirchnerismo y antikirchnerismo votaran juntos, ¿no? Antikirchnerismo peronista, sí. Peronismo federal, votaran juntos. Y por supuesto fueron rechazados todos los proyectos porque tenían que reunir 2/3 partes. Pero ganaron la mayoría de las elecciones. Ahora, también hay un oportunismo. Seamos justos y vayamos a la imparcialidad absoluta. La oposición vio que oportunamente en el momento de tratar algo que afecta derecho al bolsillo, que son las tarifas, en algunos casos impagables. Eso es lo que me parece a mí, que la sociedad a veces ve como que la oposición es oportunista en un momento. Sí, y además hay algo que es clave, ¿no? El segundo gobierno de Cristina se hizo bajo el concepto del cepo cambiario, sí, y alta inflación. Alta, muy alta. Pero con mucho consumo. Pero no impactó el consumo porque siempre la paritaria al menos alcanzaba y en algunos casos superaba un poquito. Sí, o empataba o superaba, es así. Superaba. Ahora, es un gran estrés para la sociedad estar con una alta inflación permanente. Ahora, no baja la inflación. Entonces, este estrés sigue. Y ahora ya está claro que la discusión de la pesada herencia y el kirchnerismo como una asociación ilícita, ese discurso ya no funciona y el gobierno tiene que plantear su propio proyecto. Y también tiene que explicar cómo se sale de esta encerrona para bajar la inflación, que los salarios no pierdan, y cómo hacer para sostener estos niveles de endeudamiento externo. El gobierno dice, necesitamos 30.000 millones de dólares hasta el 2020. Ahora, al politólogo le pregunto, ¿no? Para hacer un análisis un poquito más, y al sociólogo. Cuando vos ves que todo este cóctel es así y una gran parte de la sociedad no confía en el peso, pues no confía en el peso, y ve que este es un gobierno que beneficia a un grupo, nada más. Esto, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se lee? Claro, lo que pasa es que desde el momento cero acá no hay engaño. La gente cuando votó a Macri sabía perfectamente. O votaba en contra. Claro, pero votaba en contra de Macri o votaba a favor de Macri. O en contra de Cristina. O contra de Cristina. Ahora, esta idea de, bueno, gobierna para los ricos. La gente, el 70% de eso es un gobierno para los ricos. Ahora, se esperaba que los ricos invirtieran en el país. Claro. Se esperaban que el complejo agroexportador invirtiera fuertemente. Hubiera la famosa brote verde, la ayuda de inversiones. Esto no pasó. El gobierno le pide una serie de sacrificios a la población diciendo, vamos a sacar las restricciones a las mineras y van a invertir fuertemente. Esto no pasa. Entonces quedaron solamente los sacrificios. No quedó la balanza equilibrada porque la economía hoy está creciendo a niveles muy bajos. Está en el 2% para este año, cuando la población aumenta al 1%, con lo cual estamos en un proceso de casi un empate. Entonces esta es la cuestión. Y si uno mira dónde está creciendo la economía, gracias a la obra pública. Es decir, es la pata keynesiana del gobierno. Claro, la pata keynesiana. Sí. El 12% del crecimiento de la economía, el dato que dio el INDEC la semana pasada, se debe a que el gobierno está poniendo fuerte dinero
en obra pública. Y aparece el PPP, este sistema por los cuales los privados van a adelantar la obra pública y va deuda externa, va deuda de gobierno. Y esta es la apuesta importante que tiene el gobierno de gran obra pública en todo el país. ¿Alcanzará para el 2019? Esta es la gran cuestión.